Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno vernos la cara por este medio. En esta noche quería compartir y hablar acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos habita, el Espíritu Santo con el que convivimos diariamente. Sé que quizás puede resultar algo no novedoso, pero lo que podía darme cuenta en este tiempo es que cuán necesario es poder tener un entendimiento de lo que ya tenemos en nosotros para poder disfrutarlo. Eso fue lo que Dios me estuvo enseñando en este tiempo. Así que bueno, un poco es lo que voy a estar compartiendo acerca de la persona del Espíritu Santo que nos habita. Ya creo que llevamos un poco más de un mes en cuarentena y ha sido todo un desafío, sé que lo ha sido para todos. Algunos al principio como que no caíamos, realmente pensábamos que era una onda vacaciones, y a medida que fueron pasando los días como que uno empieza a extrañar, empieza a encontrarse con uno mismo, empieza a no gustarle el estar encerrado, el no tener ya ciertas actividades y ciertas cosas en lo que estábamos apoyados. Eso me pasó a mí, no sé si a ustedes les pasó, pero bueno, en este último mes de cuarentena para mí el Espíritu Santo tomó otro sentido en mi vida espiritual, en toda mi vida. Quizás más que un sentido, empecé a tener como un mayor entendimiento. A medida que fueron pasando los días, pude empezar a comprender con mayor profundidad lo que el Espíritu Santo significa en mí, en vos, en todos los hijos de Dios, lo que realmente significa, para qué está Él en nosotros, cuál es su rol, cuál es su función. Y bueno, a medida que pude ir comprendiendo todo lo que voy a estar compartiendo acerca del Espíritu Santo, eso trajo mucho gozo, trajo mucho disfrute en mí, por eso entendía que debía compartirlo. Así que bueno, espero que puedan recibirlo y animarse también a proponerse a entender en este tiempo para poder disfrutar ya sea de lo que Dios te esté hablando. Bueno, un poco de cómo empezó todo esto, de conocer un poco más al Espíritu Santo, inició porque hace unas semanas atrás empecé a ver una serie que se llama The Chosen. Creo que a los más conocidos lo he hartado con esa serie. Vean la serie, vean la serie. Bueno, The Chosen se llama la serie, que significa los elegidos. Un poco la serie cuenta la vida de Jesús cuando inició el ministerio, y también habla acerca del llamamiento de los discípulos y cómo era la vida de los discípulos antes de que Jesús los llamara para que los siguieran. La verdad que la serie está muy buena. Y bueno, yo soy de esas personas que cuando me gusta algo, cuando algo me llama mucho la atención, como que pongo todo de mí para ponerle la atención a ese, como que me quedo, se podría decir para los que entienden, como me quedo re manija con eso. Me suele pasar, no sé si a ustedes les suele pasar cuando se enganchan onda con una serie o lo que fuese, que empiezan a investigar un poco más, ya quieren saber el nombre de las personas que actúan. Bueno, yo soy de ese tipo de personas, onda stalkeadora, stalkeadora de series. Pero bueno, en este caso, más allá de que la serie está muy buena, a medida que podía ir viendo los capítulos, sentía que el Espíritu Santo me estaba hablando. Podía sentir a Dios fuertemente hablarme. Me pasaba que, por ejemplo, a la noche veía un capítulo y después durante todo el día que seguía, en todo el tiempo me acordaba de algo que había visto en la serie, y eso me llevaba como a reflexionar y a buscar en la Biblia. Así que en ese transcurso, mientras vi la serie, luego empecé a leer el Evangelio de Marcos, que también habla como todo lo de Jesús. En este caso el Evangelio de Marcos se enfoca mucho en cómo fue el ministerio de Jesús sobre la tierra, bueno, los milagros que hizo. Y bueno, por ese
por ese medio es donde empecé a descubrir más acerca del Espíritu Santo. Es muy loco, es muy loco porque en realidad cuando uno pone atención, después te das cuenta de que Dios te habla en todos los aspectos. No digo que solo te hable en una serie, pero bueno, en mi caso fue así, y eso también nos permite, pienso yo, como disfrutar de que Dios está en todos lados y en todo lo que hacemos, ¿no? Soy como muy partidaria de eso, de saber que el Señor no se pierde absolutamente nada de nosotros. Y bueno, por este medio es que empecé a comprender un poco más acerca del Espíritu Santo, este Espíritu que está en nosotros, el Espíritu de Cristo mismo, habitándonos 24/7. Sé que quizás muchos dicen, bueno, eso yo ya lo sé y yo ya soy consciente, pero en este tiempo el Señor me llevaba a mí puntualmente, y es lo que quiero transmitirte a vos, como a empezar a reconocer lo que ya tenemos. Cuando podemos reconocerlo, empezamos a vivirlo de manera distinta y lo disfrutamos de manera diariamente, y no solo en un evento, y no solo cuando nos congregamos, y no solo cuando, no sé, mi discipulador me habla, sino que es todo el tiempo. Una de las cosas mientras que pude entender acerca del Espíritu Santo, mientras estuve leyendo el Evangelio de Marcos, me llamó muchísimo la atención las multitudes que seguían a Jesús. Es loco, no sé si a ustedes les pasa, una cosa es leerlo e imaginárselo, y otra cosa es cuando podemos ver la Biblia representada, bueno, ya sea en serie, en películas, en una obra de teatro, o lo que fuese. Qué bueno es la creatividad para poder ver de manera distinta, poder entender de manera distinta. Bueno, eso me pasó a mí con respecto a las multitudes. Poder leer acerca de las multitudes que seguían a Jesús y luego verlo representado, por ejemplo en este caso en la serie, me llamó muchísimo la atención. Me llamaba la atención el hambre que las personas en ese tiempo tenían por Jesús, más allá de los milagros. Si nos ponemos a leer con atención en los evangelios, cuando habla de las multitudes que seguían a Jesús, muestra de cómo la gente, no digo toda la gente, pero las multitudes, aquellos que estaban interesados en conocer más a Jesús, lo seguían, iban y se movían a donde Él estuviese. Ellos estaban, la gente se quedaba, dice la Biblia que la gente cuando veía a Jesús y lo escuchaba hablar se asombraban de las maravillas que Él hacía, pero también de sus enseñanzas. La gente veía que Jesús era distinto y enseñaba de manera diferente. Quizás había un montón de cosas que a las multitudes le llamaban la atención de Jesús, por eso lo seguían, ¿no? Para poder ejemplificarlo un poco más, les voy a invitar a que busquemos el libro de Marcos, si tienen ahí la Biblia a mano. Marcos, en el capítulo 6, verso 30, ahí se empieza a relatar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, cuando Jesús alimenta a más de 5.000 personas. Dice Marcos 6, versículo 30, dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús le dijo: vayamos a un solo lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo para ni siquiera poder comer. Verso 32. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y lo vieron salir a Jesús, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Yo me imaginaba con respecto, así como esto, hay un montón de versículos más que habla de cómo las multitudes seguían a Jesús. Es re loco, ¿no? O sea, Jesús le dice a sus discípulos: chicos, vayámonos a un lugar solo, porque hace mucho tiempo que Jesús no compartía a solas con sus discípulos. Justamente sus discípulos habían llegado de viaje, seguramente tenían un montón de cosas que contarle a Jesús, y también
el hecho de que Jesús estaba todo el tiempo con gente hacía que ni siquiera tuviese tiempo de comer. Entonces dice que Jesús agarró y les dijo, bueno, vámonos, crucemos el lago, vámonos a la otra orilla para poder estar a solas. Y dice que la actitud que tuvo la multitud, la gente que vio a Jesús, al ver que él se iba, dice que aquellos que tenían la posibilidad de tener barcas, cruzaron en sus barcas junto con Jesús para poder seguirlos, y la gente que no tenía barca se fue caminando hacia la otra orilla, y dice que cuando Jesús llegó, esta misma gente que había dejado acá ya estaba del otro lado esperándolo. Y amé un montón lo que dice el verso siguiente, el versículo 34, vuelvo a repetir, de Marcos 6, dice que cuando Jesús salió de la barca, dice la Biblia, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Qué hermoso el corazón del Señor, ¿no? El corazón de Jesús, que a pesar de su cansancio, a pesar de que debe haber estado realmente sofocado o tenía un montón de cosas que hacer, sin embargo su corazón se compadeció de las multitudes. La gente no le importaba tener que hacer lo que fuese para poder más con Jesús. Y eso me llevó a pensar bueno, como les contaba antes, como que yo siempre me imagino las cosas o trato de pensar cómo habrá sido, ¿no? Y yo pensaba, dentro de esa multitud, la cantidad, quizás muchas de las personas que seguían a Jesús, quizás lo seguían por sus milagros, pero sé que otra gran cantidad de personas seguían a Jesús por lo que él era, por lo que él portaba, por cómo él era, cómo se daba con la gente. Creo que en este tiempo, si Jesús estuviera en este tiempo de la historia, acá digamos en la tierra, de manera física, sería tendencia en las redes, creo yo. Sería ahí onda trending topping. En las redes todo el mundo estaría hablando de Jesús, porque en ese tiempo, en el ministerio de Jesús, todas las personas, a los pueblos donde él iba, quizás había mucha gente que no creía en él, o lo corrían, o lo criticaban, pero otra gran cantidad de personas lo seguían. A donde él iba, la gente se quedaba hablando de él, se quedaba maravillada, se quedaba asombrada, ¿no? Y pensaba que en ese tiempo, o sea, las personas solamente, por ejemplo, querían que Jesús viniera y se sentara a comer a sus casas. O sea, la gente hacía de todo. Bueno, si ustedes van leyendo los evangelios, la cantidad de veces a donde Jesús iba a comer, dice que gran multitud de gente se acercaba alrededor para poder escucharlo. Dice que Jesús empezaba a enseñar y ahí nomás le traían un enfermo y él lo sanaba, y después Jesús iba a otro lugar y la gente se juntaba para escucharlo. Bueno, podría darle un montón de ejemplos, ¿no? Pero, o sea, lo que yo pensaba, que en esta multitud de gente las personas mostraban un hambre, había hambre en su espíritu por escuchar a Jesús, por oírlo, por compartir un tiempo. Pienso, quizás, porque seguramente debe haber pasado, cuántas personas se deben haber quedado con las ganas en ese tiempo de poder compartir más tiempo con Jesús, de poder escucharlo más hablar, de poder mirarlo, de poder prestar atención a todo lo que él hacía y decía, de pasar tiempo de calidad. Jesús fue por muchos lugares y muchos pueblos, y quizás, yo pensaba, quizás dentro de esos pueblos algunas personas no tenían la posibilidad de seguirlo, dejar todo y seguirlo, y seguramente se deben haber quedado con esas ganas o esa sensación de querer estar más con Jesús. Sin ir más lejos, pensaba en el endemoniado de Gadareno. Cuando Jesús va a esa ciudad, él le sale al encuentro y Jesús lo libera, y este hombre tiene una transformación, ¿no? Sucede una transformación en su vida. Dice el Evangelio de Marcos,
para serles más precisa, Marcos 5, en el versículo 18, para que después ustedes puedan leerlo. Una vez que Jesús libera a este hombre y transforma su vida, dice ahí que en el versículo 18, mientras Jesús estaba en la barca ya para volverse al encuentro, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba a Jesús que le permitiera acompañarlo. Y bueno, más adelante dice que Jesús le dijo que no podía acompañarlo, sino que directamente él volviera a su familia, a su gente y pudiese contarles al resto lo que Dios había hecho en él, cómo el Señor había tenido misericordia de su vida y lo había transformado, ¿no? Y dice ahí en el verso 20 que el hombre se volvió a su ciudad, hizo lo que Jesús le dijo y después fue a otras 10 ciudades, dice ahí, para poder proclamar, anunciar el Evangelio, simplemente contar cómo Jesús había transformado su vida, ¿no? Y pensaba quizás cómo debe haber quedado ese hombre, ¿no? Haber tenido todas las ganas del mundo y toda la intención de poder acompañar a Jesús, seguirlo, querer estar con la persona que transformó su vida. Sin embargo, él fue obediente, hizo lo que Jesús le dijo, pero seguramente se debe haber quedado con las ganas de poder conocer más de manera profunda a aquel que transformó su vida, ¿no? Y así como él, un montón de ejemplos podría darles la mujer samaritana o cuántas personas que solamente se rozaron con Jesús una sola vez o escucharon oír de él y después no supieron en ese tiempo más nada, ¿no? Bueno, a medida que yo iba pensando en todas estas cosas, porque mi mente es muy pensante, mientras pensaba eso, yo pensaba, qué loco, qué zarpado, o sea, eso era lo que yo pensaba, qué zarpado la actitud de la gente, qué abuso es lo que Jesús ocasionaba en ese momento en el corazón de las personas, en la mente de las personas. Yo pensaba, tenemos hoy por hoy el privilegio de poder disfrutarlo de una manera distinta, pero mientras iba pensando en eso, pude sentir el Espíritu Santo hablarme. Bueno, ustedes cada uno sabe cuando el Espíritu Santo los habla. Estoy mirando acá porque tengo la compu. Pude sentir así como en un pensamiento al Espíritu Santo hablándome, y podía sentir que el Espíritu Santo me decía, por eso fue necesario que Jesús fuera a la cruz, para que ya nadie se quedara con la sensación de solamente las ganas de haberlo querido conocer o las ganas de haber querido compartir un tiempo, o si hubiese quedado con una sensación de extrañar a alguien, en este caso a Jesús, sino que gracias a la entrega de Jesús, la entrega de su vida al darse por nosotros, eso permitió que su espíritu, su vida misma estuviera en nosotros. Y yo sentía el Espíritu Santo que me decía, por eso estoy en vos. Y sé que la mayoría lo sabemos, pero ¿cuánto de lo que sabemos estamos disfrutándolo en este tiempo? ¿Cuánto de lo que sabemos lo estamos realmente viviendo, experimentando, haciendo uso de lo que ya tenemos, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo me hablaba, por eso estoy en vos 24/7 para que puedas, a diferencia de estas personas, conocerme más a mí, conocer más a Cristo, conocer más la vida que nos habita, ¿no? Yo pensaba en ese momento como que cambió mi actitud también de poder empezar a agradecer a Dios por la posibilidad que tenemos de poder vivir a este hermoso Espíritu Santo. Es tan gratificante pensar que en ese tiempo que les contaba antes, la gente se tenía que trasladar a un montón de lugares para poder disfrutar de Cristo, para poder, aunque sea, escuchar una sola cosa de Jesús. Pero nosotros hoy por hoy tenemos la posibilidad de disfrutarlo diariamente, todo el tiempo,
y no solamente escucharlo hablar, sino poder ir más profundo en conocerlo. Qué maravilloso. Y yo pensaba, estás pudiendo, porque a mí me pasó, estás pudiendo reconocer esto, estás pudiendo vivirlo, poder asombrarte de lo que en realidad esto significa un nuevo pacto, tener a Cristo, la vida de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros, el Espíritu de Cristo, Jesús mismo en nosotros. Yo pensaba que en ese transcurso, cuando Jesús murió en la cruz y después llegó el Espíritu Santo, descendió en los apóstoles, en la gente que estaba esperándolo, cuando nombra ya en Hechos 1, creo, que habla de cuando el Espíritu Santo fue derramado en la vida de las personas. Dice la Biblia que hubo un transcurso de 50 días. Yo pensaba, en esos 50 días quizás hubo un montón de personas, no quería ser onda re extremista, pero hubo un montón de personas que solamente se quedaron con las ganas de saber más de Jesús. Es más, muchas personas deben haber pensado de que solamente pudieron disfrutar a Jesús ese tiempo antes de que Él muriera en la cruz, o cuántas personas no le fue revelado que Él realmente había resucitado. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Bueno, gracias a todo esto que el Espíritu Santo me empezó a hacer ver de lo que Él significaba acá en mi interior y también de lo que Él significa en tu interior, por qué Él está en vos, es que pude cambiar mi perspectiva, mi manera de ver con respecto al amor y la plenitud de Cristo en nosotros, ¿no? Si quizás antes mi mirada llegaba hasta acá, creo que en este tiempo el Espíritu Santo me permitió avanzar un poco más, ir un poco más profundo en cuanto a conocerlo desde el amor y la plenitud. Una de las cosas que anoté pensando con respecto al amor de Dios y pensando en todo esto mientras leía los evangelios, ver el corazón de Jesús, su corazón compasivo, cómo Él se relacionaba con las personas, cómo Él trataba a las multitudes y bueno, y todo lo que la Biblia cuenta cuando Él estuvo acá en la tierra. Yo pensaba con respecto al amor que Cristo se manifestó en amor hacia nosotros, negándose a sí mismo, en realidad, y negándose a sí mismo, significa que Cristo nos amó con su cuerpo, Cristo nos amó con su sangre, Cristo nos amó con su humildad, con sus debilidades, con su paz, nos amó con su silencio. Pensaba que Cristo también nos amó con sus incomodidades, con su cansancio. ¿Cuántas veces no nos olvidemos de que Jesús era también humano? Y Él también se debe haber sentido en un montón de momentos incómodos, habiendo pasado quizás necesidades, de no poder dormir en un lugar calentito, pienso yo. Como dice ahí la Biblia, había días que se pasaban, no tenían ni tiempo para comer, para poder servir a las personas. Pensaba que Jesús nos amó con sus obras, con todo el sacrificio en sí, no solamente en la cruz. Cristo nos amó con su dolor, con sus emociones. Pensaba que Cristo nos amó dando la cara por nosotros. Eso me hizo reflexionar mucho. Él puso su cara, puso su cuerpo, puso todo de sí por amor a nosotros, ¿no? Cristo nos amó renunciando a sus derechos, nos amó en humildad, en obediencia. Bueno, anoté un montón de cosas. Nos amó habiendo pasado adversidades también, nos amó con gracia. Pensaba que Cristo también en su humanidad tuvo que entregar sus deseos y nos amó entregándose a sí mismo, nos amó, pensaba yo en esperanza, ¿no? Qué abuso es poder tener un amor que te lleva a tal convicción de poder dar la vida, dar toda tu vida, entregarlo por una causa, ¿no? Jesús tenía la esperanza, la fe,
la certeza de que en algún momento muchas personas iban a poder vivirlo y disfrutarlo a Él de manera profunda, de manera personal y también de manera corporativa. Bueno, escribí un montón de cosas más, pero todo eso se resume a cómo Jesús nos amó negándose a sí mismo. Y eso me hizo pensar de que de eso se trata el amor, ¿no? El amor se trata de negarse a sí mismo. Por eso en este tiempo, gracias al Espíritu Santo, empecé a darme cuenta que, bueno, sabemos que la adoración significa un sacrificio, ¿no? Y cuando empezaba a pensar en esto de entregar, de ir a la cruz, de poder ser obediente cuando Dios te marca algo, entendía que eso es amar. Y también pensaba qué tremendo, porque como seres humanos mucho tiempo uno a veces se pasa la vida buscando que alguien te ame, que alguien verdaderamente te ame, te haga sentir importante, te haga sentirte que sos amado. Y pensaba, si tan solo pudiésemos reconocer al Espíritu Santo en nosotros, entonces podríamos darnos cuenta de cuán amados somos por Cristo, cuán amados somos por el mismo Espíritu Santo, cuánto valor nos hace sentir esto. Imagínate, o sea, yo hay una frase que siempre digo, para los que me conocen o me deben haber escuchado, yo siempre digo, ¿quién pudiera hacer tal cosa? ¿Quién pudiera hacer de tal manera? Y yo pensaba, ¿quién pudiera amarte de esa manera? Pero cuando uno puede reconocer al Espíritu Santo, como dije recién, empezás a darte cuenta que sí, que hay alguien que nos amó de esa manera, que no necesitamos más nada, o sea, su amor lo es todo para nosotros, para poder continuar entregando ese mismo amor. Imagínate todo esto que te compartí recién, este amor que entregó sus derechos, que nos amó en su cansancio, en su cuerpo, en su sangre, en todo, este amor que se dio a sí mismo y se entregó en todo, es el mismo amor que nos habita, que es el Espíritu Santo. Y de la misma manera nosotros podemos honrar al Espíritu Santo, podemos honrar este amor y amar de la misma manera, no solamente a Dios, sino a otras personas. Quizás no nos alcance la vida para hacer exactamente lo mismo que Jesús hizo. Capaz que no muramos crucificados, o tengamos que morir, mejor dicho. Pero sí podemos amar hoy por hoy entregándonos a nosotros mismos, entregando todos los deseos de la carne y pudiendo reconocer más la vida del Espíritu Santo en nosotros. Eso es por un lado en cuanto al amor. Creo que si hay un versículo que resume estas cosas, está en el libro de Colosenses. Si no me confundo, creo que es el capítulo 2, lo anoté ahí si querés después leerlo. Colosenses 2, a partir del verso 5 hasta el 11, dice ahí el apóstol Pablo: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, no? Pero en este tiempo, para mí, gracias al poder conocer más al Espíritu Santo y honrarlo, reconocerlo, empecé a darme cuenta de este grado de adoración, este modo de vida, un modo de vida de amor, este modo de vida de poder amar negándose a uno mismo. Por eso te animo a que puedas meditar, dejar que el Espíritu Santo te lleve más profundo a comprender cada vez más lo que es el amor de Cristo, porque es ese mismo amor el que nos va a permitir poder llevar una vida crucificada, poder disfrutar también de lo que ya tenemos. Y por último, quería compartirles, vieron que les dije que también mi perspectiva, la manera de ver había cambiado en cuanto a la plenitud. Yo pensaba más que todo en este tiempo, pareciera la figurita repetida cuando hablamos mucho desde la cuarentena, ¿no? Pero realmente es un tiempo que nos está cambiando a todos. Y pensaba que en este tiempo
a nosotros como jóvenes, como congregación también, para todos los que están escuchando y están conectados en este momento, y en sí también la iglesia en general, la iglesia global y para todo el mundo. Creo que el Señor ha hecho un parate, ¿no? Dios ha puesto un stop al mundo, a las actividades, para que pudiésemos en este tiempo entender aquello que no estábamos pudiendo entender y que pudiésemos mirarlo, ¿no? En estos días mientras oraba, cantaba, que a mí me gusta ahí cantar, en un momento escuchaba a Dios decirme: necesito que me mires, necesito que me mires. Y después entendía de que mirar conlleva prestar atención, ¿no? Y entiendo en este tiempo que Dios realmente hizo un stop, frenó el mundo, frenó todo lo que estábamos acostumbrados, aquello a lo que estábamos aferrados, para que solo pudiésemos mirarlo, ¿no? Y cómo entendía la plenitud en este tiempo por medio del Espíritu Santo, lo comprendía porque en este tiempo creo que como iglesia en general, Dios nos ha permitido pasar por un colador o nos ha zarandeado. No sé mucho de albañilería, una vez escuché de cuando uno pasa por una zaranda, creo, no sé cómo se dice, o corríjanme, pero vendría a ser como un colador, ¿no? Donde queda en una parte algo y en otra parte otra cosa, como que hay una separación, una división. Y yo pensaba que en este tiempo el Señor vino a pasarnos por un colador y de un lado quedaron todas las cosas que son externas, pero también aquellas cosas a las cuales nos aferrábamos, nos apoyábamos, era algo en lo que nos sentíamos cómodos, y de este otro lado solamente quedó el Espíritu Santo y vos, el Espíritu Santo y yo. Como que hubo una división a causa de esta cuarentena que estamos viviendo, ¿no? Sabemos que se nos está exhortando en este tiempo, confirmándonos que necesitamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, yo creo que esto es un tiempo donde el Señor nos ha dejado solo con Él mismo y nada más. Yo pensaba de manera que fuese un ejemplo, o por lo menos de manera práctica como lo es para mí, ¿no? Quizás en este colador, de un lado quedaron las actividades, de un lado quedaron todas aquellas cosas en las que yo sentía que me apoyaba y en las cuales dependía mi vida espiritual, ¿no? Que son cosas buenas, aclaro, que son necesarias, pero que si aún no estuvieran, lo mismo podría tener una vida espiritual, lo mismo podría vivir a Dios y que Él fuese suficiente, ¿no? Pensaba en este tiempo que quizás no nos estamos congregando de manera física, de repente ya no tenemos a los salmistas o a los músicos, ¿sí? Para que nos guíen, para poder sentirnos alineados. Quizás no lo tenemos todo el tiempo a nuestros discipuladores o a nuestros pastores que nos estén ahí por detrás o por encima para estar todo el tiempo animándonos, que no está mal, está bien, vuelvo a aclarar, es necesario, pero cuando nuestra vida espiritual solo depende de otras personas y no depende primeramente del Espíritu Santo, de alguna manera en algún momento eso se cae. Y creo que quizás a muchos, como a mí, le ha pasado que a causa de solo apoyarse en cosas o dependientes de personas y no realmente valorar y honrar y depender 100% del Espíritu Santo, de repente uno se cae te sentís desanimado, te sentís confundido, te sentís que extrañas todo, empezás a sentir que si no tenés lo que antes tenías, entonces no podés avanzar, te sentís estancado. Bueno, cada uno debe saber cómo se debe haber sentido, distraído también, ¿no? Bueno, a mí me pasó un poco de eso.
Pero en este tiempo, o sea, eso fue clave para poder encontrarme conmigo misma y con el Espíritu Santo y darme cuenta de que teniéndolo el Espíritu Santo lo era todo, lo era suficiente. Y yo pensaba también por medio de esto de que necesitamos entender que dependemos 100% del Espíritu Santo. Él es lo suficiente en nosotros, por eso Él está en nosotros, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Hay un montón de cosas más que suman al crecimiento de todos y de la iglesia en sí, como el congregarse, como el tener a alguien que realmente te guíe, el rendir cuentas, el abrazarse los unos a los otros, el edificarnos, son sumamente necesarias e importantes, pero nadie puede hacerse responsable de tu vida espiritual si no lo haces vos solo. Cada uno es responsable de su vida espiritual. Solamente vos podés hacer algo para poder mejorar en la relación con Dios, para poder ir más profundo y no quedarte en algo superficial, ¿no? Eso es lo que yo podía entender en este tiempo por medio de escuchar la voz del Espíritu Santo. Pueden pasar un montón de cosas, así como estamos hoy por hoy, ¿no? Donde está todo detenido y quizás hay un montón de cosas en las cuales estábamos aferrados y ya no lo tenemos más, o por lo menos en este tiempo no lo tenemos, no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, pero estamos en un tiempo donde necesitamos experimentar al Espíritu Santo, lo necesitamos experimentar, darnos cuenta que Él lo es todo lo que nosotros necesitamos en este tiempo, y cuando termine la cuarentena lo vamos a volver a necesitar. Lo necesitamos solo a Él para poder avanzar, para poder madurar, para poder entender. Quería compartir, para no extenderme tanto, cuando pensaba en todas estas cosas, en esto en que hemos sido pasados por un colador, quedamos divididos, creo que la cuarentena y todo esto que estamos viviendo en este tiempo, de repente nos dejó como parados ¿y ahora qué hacemos? Mientras escribí esta prédica me acordaba de una escena de la película Buscando a Nemo, supongo que todos la habrán visto. La última escena donde los peces que estaban encerrados se escapan y se van al mar, que van en bolsitas así, se escapan. Es muy gracioso porque hacen de todo para poder llegar a un objetivo, y cuando llegan a supuestamente ese objetivo dicen, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Así que para ponerle un poco más de onda, te invito a que veas esta partecita, que son unos segunditos, para que te acuerdes de esto y te rías junto conmigo. Ahí va. ¡Ánimo, Peach! ¡Ya casi llegas! ¡Poco más y listo! ¡Ya llegaste! Es la luz roja más corta que he visto. ¡Sigue, Peach! ¿Y ahora qué? Bueno, qué gracioso, ¿no? Me acordaba mucho de esto porque realmente creo que quedamos así, como cuando inició esta cuarentena, y que realmente, o sea, se sacó todo lo que estábamos acostumbrados y bien acomodados, de repente dejó de estar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Decime si no te hiciste esa pregunta. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago si no tengo todo lo que antes tenía? ¿Cómo hago ahora para seguir adelante? Bueno, y la respuesta creo que el ahora qué es, el ahora está el Espíritu Santo, y el mañana va a estar el Espíritu Santo, y pasado va a seguir estando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo todo, es nuestro objetivo, es nuestro presente, es nuestro todo para poder llegar a cumplir el propósito de Dios. Y entendí en este tiempo que eso es plenitud. Puede faltarnos un montón de cosas, puede que hoy por hoy nos sintamos incómodos, sintiendo que tuvimos que, por las fuerzas,
Dios nos sacó todo eso a lo cual nos estábamos aferrando, pero era necesario para que pudieses reenfocar tu mirada, como me pasó a mí, y darte cuenta que en realidad vos lo tenés todo, y el todo se resume en el mismo Espíritu de Cristo, la vida de Cristo, el Espíritu Santo estando en nuestro interior para que vos puedas disfrutar, para que vos puedas avanzar. Los invito por último que busquemos en el libro de Juan, creo que es, si no me confundo, capítulo 14. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Se lo quiero leer. Es a donde Jesús, el título de este capítulo habla de que Jesús promete al Espíritu Santo. Dice el versículo 16 al 18, dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, que guía a toda la verdad. Dice un poquito más adelante en el versículo 18: no los abandonaré como a huérfanos, sino que vendré a ustedes. Y ahora vamos más adelante en el versículo 26 del mismo capítulo. Dice Jesús: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él le enseñará todo y le recordará cada cosa que les he dicho. Yo decía: Señor, gracias, porque realmente eso es la palabra se cumple y se sigue cumpliendo, de que es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas, en toda confusión, toda falta de decisión, toda falta de claridad. El Espíritu Santo es el que nos enseña absolutamente todas las cosas, y no solamente que nos enseña, sino que nos recuerda. Dice ahí: Él nos recordará cada cosa que Jesús dijo e hizo en esta tierra. El Espíritu Santo es el que constantemente nos trae memoria de todo lo que nosotros ya tenemos, de toda la verdad que nos ha sido impartida. Es el Espíritu Santo, pensaba yo en este tiempo, es el encargado de darnos paz, es el encargado de ser nuestro consejero, es el encargado de que nos ayuda a tomar decisiones, el que nos lleva a crecer en sabiduría, aún estando en un tiempo de quietud, de no estar haciendo tampoco nada. Es el que nos lleva a cada vez aferrarnos más a la cruz, a poder crecer en esta actitud de entrega. Un montón de cosas. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a conocer más a Cristo, el que nos alienta. Realmente Él es nuestro alentador. Él es el que nos motiva a diario a poder seguir adelante. Es el Espíritu Santo el que se vuelve nuestro sustento absoluto en este tiempo. Y eso significa plenitud. Todos podemos vivir la plenitud de Cristo, aún si no podemos salir afuera, aún si ya no tuviéramos más nada en este mundo, aún si no pudiésemos congregarnos nunca más, aún si no tuviésemos a un discipulador. El Espíritu Santo lo es todo, y el poder que se nos sea revelado esto y el poder conocerlo hace que podamos disfrutarlo. Y bueno, esa era la experiencia que yo tuve en este tiempo. Doy gracias a Dios realmente porque he podido empezar a disfrutar de aquello que antes no disfrutaba porque no lo entendía, porque estaba súper aferrada y acomodada a un montón de cosas que eran buenas, pero que estaban ocupando otro lugar en el cual el Espíritu Santo debía ocuparlo. Por eso en este tiempo, más que todo con todo esto que te compartí, te motivo a que puedas animarte a conocer más a la persona del Espíritu Santo que está en vos, que puedas también preguntarte en qué áreas o en dónde no estás pudiendo reconocer al Espíritu Santo, o qué te falta reconocer. En este caso, a mí el Señor me hacía ver que yo necesitaba reconocer al Espíritu Santo. Quizás en tu caso sean otras cosas. De todas maneras, todo lleva a una sola cosa, que es Cristo mismo. ¿En dónde no estás pudiendo reconocer a Cristo en tu vida?
sería bueno que esto no te lo tomes como algo de decir, ay, estoy haciendo mal o estuve haciendo mal todo este tiempo, sino que puedas tomar esta palabra como refrigerio, como un aliento para poder, si no lo hiciste antes o no fuiste entendido o te sentías súper distraído, bueno, que aproveches este tiempo para dejar que el Espíritu Santo sea el que te enfoque, el que te permita ver las cosas con claridad, que te ayude a sentir que realmente estás creciendo en este tiempo, por más que no tengas un montón de otras cosas que antes no teníamos. Creo que esa es la hermosa experiencia de poder vivir una vida en el Espíritu, vivir al Espíritu Santo. Así que bueno, eso era todo. Espero que te hayas sentido animado, desafiado, si quizás te sentiste confrontado, en buena hora también, porque todo nos ayuda a crecer. Quería poder orar en este tiempo para cerrar. Padre, te damos gracias por la hermosa persona del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu amor inigualable, por tu vida hermosa, Señor, que has depositado en nosotros para que podamos vivirla, para que podamos disfrutarla. Te doy gracias, Señor, porque vos no nos dejás solo en ningún momento, sino que en todo tiempo estás en nosotros para ayudarnos a poder ver las cosas con más claridad. Gracias porque no estamos a la deriva en este tiempo, Señor, sino que tu Espíritu es nuestro sustento, tu voz es nuestra vida, nuestro alimento, nuestra dirección. Padre, te pedimos perdón si hemos estado distraídos, si hemos estado solo fijándonos en nuestros deseos, si hemos estado en una actitud de queja, si hemos estado en una actitud de silencio o nos hemos quedado estancados por no reconocer tu vida, por no ocuparnos en entender, Señor. Te pedimos perdón por tener una mala actitud o por ser ignorantes a esto. Señor, en esta hora te entregamos nuestro corazón. Queremos tener un corazón abierto para dejarnos moldear, Señor, y que tu Espíritu nos ayude a este tiempo a disfrutarlo, que pueda ser un tiempo para poder disfrutar, Señor, entender y disfrutar de todo lo que ya nos has dado. Te honramos, Espíritu Santo, te damos las gracias por todo lo que hiciste y lo que haces diariamente en nosotros, que podamos ser sensibles a tu voz para seguir honrando todo lo que hay en nosotros, que podamos ser fieles con vos también, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les doy muchas gracias por su paciencia, por quedarse ahí del otro lado escuchando. Espero que puedan disfrutar de esta reunión y animarse a seguir creciendo. Les mando un abrazo gigante a todos. Espero que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chau, chau.